La negación se forma colocando not después del verbo auxiliar que se esté utilizando, y el cual en este caso es to be, igual a ser o estar. ¿Por qué nos dicen to be? Ser o estar, dos cosas. Porque be es dos verbos, el primero es ser y el segundo es estar. Yo le pregunto, cuando usted estudió bachillerato, si lo estudió, o la universidad que le enseñaron inglés, ¿le dijeron que el verbo to be es dos verbos? Estoy seguro que no le han dicho eso. ¿Sí ve? Porque a la gente le cuesta trabajo aprender. Bueno. En este caso estamos utilizando el verbo ser o estar. Ahora, ¿cómo me doy cuenta cuando está haciendo de ser o está haciendo de estar? Por el contexto de lo que se esté hablando. Así de sencillo. Puro sentido común. Bueno, vamos aquí. Aquí tenemos al sujeto más el verbo más el not, que es la negación, más el complemento. Usted va a ver que la negación es parecidísima a la afirmación. Lo único que cambió aquí fue not. Sujeto más verbo. Le agregaron not después del verbo. Pero siempre el complemento va después del verbo. Bueno. Entonces, ¿cómo negamos? Se niega. Primero va sujeto más verbo más not más complemento. A ver, ¿cómo negamos? Sujeto más verbo más not más complemento. ¿Cómo negamos? Sujeto más verbo más not más complemento. ¿Cómo negamos? Sujeto más verbo más not más complemento. Otra. ¿Cómo negamos? Sujeto más verbo más not más complemento. Ahora al revés. Complemento más not más verbo más sujeto. Otras dos. Complemento más not más verbo más sujeto. Usted solo o sola. ¿Cómo negamos? Complemento más qué, al revés. Más not más qué, más is, más not más verbo más complemento. Okay. Vamos a mirar acá. Repita conmigo. This is not a pencil. ¿Qué significa eso? Esto o esta no es un lápiz. En este caso es esto porque el lápiz es masculino. Repita. This is not a pencil. ¿De dónde salió el OL? De la vocal con la L al final. ¿Okay? Bueno, vamos a ponerlo aquí 1B. B. La interrogación se forma colocando el sujeto. ¿Sí ve? ¿Qué es la interrogación? Usted sabe que hay muchas nacionalidades en Latinoamérica y hay muchos niveles de educación que tienen las personas individualmente. Entonces, a mí me toca enseñarle a todos y necesito todas y todos, y tengo que estar seguro que me estoy haciendo entender. Interrogar es preguntar. Entonces nos están diciendo, la pregunta se forma colocando el sujeto después del verbo auxiliar que se esté utilizando. ¿Ve? ¿Qué nos dijeron aquí? Que para preguntar el orden de las palabras cambia. Vamos a ver en qué cambió en comparación con la afirmación. Mire acá. Aquí en la pregunta, acá abajo, ¿dónde va? ¿Cómo sabemos que pregunta? Porque lleva un signo de interrogación al final. Debo aclarar que el inglés solo tiene un signo de interrogación y siempre
se encuentra al final de la oración. No como el español que tiene dos. Bueno. Entonces aquí abajo es pregunta, ¿ves? Y nos damos cuenta por el signo de interrogación. Acá arriba no es pregunta porque no hay signo de interrogación, hay un punto, fin de oración. ¿Ok? Bueno. Pero ¿cuál es la diferencia? Mire cómo se cruza. Sujeto, acá sujeto va de primero y abajo ¿quién va de primero? El verbo. Y en la pregunta que va de primero, el verbo. Cambiaron de puesto, por decirlo así. ¿Y a dónde irá el sujeto en la pregunta? De segundo. ¿Sí ve cómo se cruzan? Una forma de X, mire. Pero aquí. Si trazáramos una línea recta de la afirmación, no recta, sino cruzada. Recta, cruzada, pero recta. Del sujeto, buscando el otro sujeto, mira dónde están. Mire, sigue el cursor. En la pregunta queda segundo. Y en el verbo, en la pregunta queda de primero y en la afirmación de segundo. Mírenlo aquí. Ese es el truco que nunca debe olvidarse. Si va a preguntar, el verbo debe ir primero que el sujeto. Bueno, entonces ve. El sujeto después del verbo auxiliar que se esté utilizando. Observe que en esta lección estamos trabajando con to be, el cual funciona como dos verbos en uno. Uno es ser y el dos es estar. Bueno. Entonces, vamos a repetir, como las tablas de multiplicar, el orden de las palabras en la interrogación. Oración interrogativa. Verbo más qué, más sujeto más qué, más complemento. Siga. Pregunto, ¿cuál es el orden de las palabras en la oración interrogativa? Verbo más sujeto más complemento. La misma pregunta, ¿cuál es el orden? Verbo más sujeto más complemento. ¿Cuál es el orden de las preguntas en inglés? Verbo más sujeto más complemento. ¿Qué va primero en la pregunta? ¿El verbo o el sujeto? Ajá. ¿Qué va primero en la afirmación? ¿El verbo o el sujeto? Ah, sujeto más verbo más complemento. Entonces sigamos. ¿Cuál es el orden de las palabras en las preguntas? Verbo más sujeto más complemento. ¿Cuál es el orden? Verbo más sujeto más complemento. Otra. ¿Cuál es el orden de las preguntas en la oración afirmativa? Va. ¿Cuál es el orden de la oración interrogativa en inglés? Verbo más sujeto más complemento. ¿Ok? Muy bien. Al revés, 3. Complemento más sujeto más verbo. Complemento más sujeto más verbo. ¿Cuál es el orden? Complemento más sujeto más verbo. Muy bien. Vamos a ver qué dice aquí. Es this, mire las palabras. Es, repita, this a pencil. Repita. Es this a pencil. ¿Qué dije? ¿Es esto un lápiz? Aquí no podemos decir esta porque el lápiz es masculino. Y de nuevo no deje de observar, de reflexionar acerca de las letras en rojo que le están dando la pronunciación. ¿De dónde salió la D? De la T y la H. Una T y una H cuando va al comienzo, 95% de las veces es una D. Cuando va al final es más suave. De D pasa casi a F. ¿Ok? Ok. ¿Y cómo se dice uno, una? Muy bien. Una vez más. El orden, ¿cuál es el orden de una oración interrogativa? Verbo más sujeto más complemento. Verbo más sujeto más complemento.
Al revés, complemento más sujeto más verbo. Complemento más sujeto más verbo. Complemento más sujeto más verbo. Una vez más al revés. Complemento más sujeto más verbo. Repita conmigo. Is this a pencil? ¿Es esto un lápiz? Good. Number 2. Número 2. What is this? Repita. What is this? ¿Qué está preguntando? ¿Qué es esta o esto? ¿Qué es esta o esto? ¿Qué tenemos aquí? Oración interrogativa completa para el idioma escrito. Ojo. Completa porque no hay contracciones. Es que en el inglés hay dos maneras de comunicarse. Por escrito usted se comunica en inglés formal completo. Esa es la forma más fina de comunicarse en inglés. En una forma completa, totalmente completa, escribir así. Usted le escribe al gerente de una empresa o a alguien que usted respeta y quiere impresionarla o impresionarlo. Este es el número 2. Pero acá en el número 3 se dice lo mismo, pero oración interrogativa en contracción para inglés hablado más que todo. ¿Ve? En vez de decir como se dijo acá arriba, what is, acá abajo se dice what's. Se juntó el is con el what. Y observe que aquí hay una comita donde está el cursor. Esa comita se le llama apóstrofe. Ese apóstrofe se usa en las contracciones y nos está diciendo que hace falta una letra. ¿Cuál será la letra que hace falta? La I de is. Como la palabra no está completa, entonces se lee como una sola. What's. Aquí en la 3 ya usted no puede decir what is. ¿Ve? La pequeña diferencia. Entonces repitamos acá arriba. La 2. What is this? Repita. What is this? Y ya sabe de dónde están saliendo los sonidos, ¿no? El TH nos da la D. Y el who sale de aquí. La W con la H nos da el who. Todas las palabras interrogativas, o sea, palabras para preguntar, que empiecen, tengan el dúo de letras WH, automáticamente dan un who. Lo que sucede es que al pronunciarla rápido parece que no lo estuvieran pronunciando. ¿Ok? Pero por eso le llaman la who words. Word es palabra. Y words, palabras. Las palabras del who. Porque sus dos primeras letras son W o WH. Hay países donde dicen W. Ok. Vamos al número 3 a decir lo mismo. What's this? Repita. What's this? Oración interrogativa en contracción. Si yo pronunciase esta en cámara lenta, yo diría Who adds this? ¿Es esta o esto? Number 4. The, mire la T, la H y la D. Es el único artículo determinado del inglés. ¿Por qué le dicen determinado? No cambia. Siempre se escribe igual y se pronuncia igual. Pero significa tanto masculino como femenino. Y el respectivo singular y plural. Porque todo masculino puede ser uno o pueden ser varios. Entonces por eso el singular o el plural. Entonces, the significa el o la.
¿Ve? Hace las veces de él, los para masculino y la y las para femenino. O sea, el femenino tanto en singular como en plural y el masculino tanto en singular como en plural. Eso es lo que hace the. Y de nuevo es determinado, artículo determinado, porque no cambia. Siempre se escribe igual y se pronuncia igual. Veamos. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver si es verdad lo que nos dijeron en el punto de arriba. Se nos dijo que hace de él o los, de la o las. Punto 6. Los lápices. ¿Lápiz qué es? ¿Femenino o masculino? Es masculino. Pero como dijo los, se está refiriendo a masculino en plural. Míralo aquí. Repita. The pencils. Repeat. The pencils. Esta no es una E ni una I, sino the, como un poquitico de las dos al mismo tiempo. The pencils. Los lápices. Vamos al punto 7. El mismo artículo de, míralo aquí, haciendo de la. Míralo. De, aquí abajo, la silla. The chair. Repeat. The chair. Repeat. The chair. La silla. Algo que le voy a mostrar aquí en Share es que el inglés tiene letras mudas. Bastantes. Esta ahí es muda. ¿Cómo marco yo las letras mudas? Abajito le pongo una cruz, indicando que la letra de arriba es muda. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que como yo le he escrito una pronunciación aproximada abajo, esta pronunciación en rojo aproximada no obedece a reglas de ortografía. Entonces yo he hecho todo esto sin la ayuda de la computadora en cuanto a la ortografía, porque en el momento que yo ponga a funcionar la ortografía, se me mueven todas estas palabras y este sonido rojo no va a quedar donde debe quedar, marcando lo que yo quiero que marque. Pero también tiene un efecto secundario, y es que se me mueve a veces él solo. Entonces por eso me toca que reposicionarlo. Así que por favor les pido un poquito de comprensión, y he hecho esto sencillamente porque necesito dar la claridad que más pueda mientras explico todo. Debo explicarle que tampoco yo soy muy ducho en las cuestiones de computadora. Yo ya soy una persona mayor de edad. O sea, no soy un muchacho. Soy una persona que pasa de los 50 años. Y generalmente a nosotros así, cuando estudiamos, en las escuelas no nos enseñaron computación, porque ni siquiera existía todavía. No está como ahora, que hoy en día los muchachos les dan clases de computación, entonces ellos salen mucho más duchos en el manejo de las computadoras. Y yo lo que estoy haciendo es aprovechando todos esos conocimientos acumulados que tengo de inglés para compartirlos con las demás personas utilizando una tecnología de última generación o tecnología de punta. Entonces, si hay algún errorcito por ahí en el manejo de la computadora, por favor, cárguenlo a mi cuenta, que es culpa mía por la falta de más conocimientos. En lo del inglés, la explicación del inglés, espero compensar por
la falta de conocimiento de computación. Bueno. 7. Las sillas. ¿Qué es? ¿Cuántas sillas hay? Una sola. Por eso es singular femenino. Ve, silla es femenino. The chair. Mire aquí en rojo. La pronunciación chair. La I muda. La vocal A está sonando como E. Otra cosa que quiero aclarar